Pasaríamos al siguiente punto, al punto 21, petición 477/2019, presentada por Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Proyecto Némesis Nacional sobre la regulación del consumo del cannabis. Se concede el uso de la palabra al peticionario de 5 minutos. Muy bienvenido y, por tanto, ahora tiene 5 minutos para exponer su petición. Luego daríamos la palabra a la comisión, luego a los miembros diputados de esta comisión de peticiones y luego usted tendrá 2 minutos otra vez para concluir el punto. Por tanto, muy bienvenido aquí en esta comisión. Adelante. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Vengo en nombre de representación de la Asociación Proyecto Némesis Nacional con el uso y regulación del cannabis para traerlo a la Unión Europea. En España se conlleva ante el Congreso de los Diputados solicitud de que se tramite una iniciativa legislativa por la que se regule la seguridad, protección y defensa de los derechos fundamentales de los afectados por los tratados de fiscalización de drogas. Por el que en adelante se abordará ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas en España desarrollo de la derogación de la Ley 17 del 67, que viene del 61, de las Naciones Unidas, por la que se actualizan en España las normas vigentes sobre estupefacientes. Esta derogación supone la apertura a la mejor calidad de vida para pacientes que padecen enfermedades sin respuesta farmacéutica, respuesta a la formación de los profesionales de la medicina tradicional, la transformación de todo consumo ilícito al consumo controlado, la dispensación y control de los productos a base de cannabis natural en su fórmula médica, y todo ello bajo el amparo y virtud de la creación de la Agencia Española que regule la seguridad, protección y defensa de los derechos fundamentales de los afectados de los tratados de fiscalización de drogas, en competencia de la Ley 40/2015 en España. Las normativas que regulen nuestro ordenamiento jurídico tendrán en adelante la perspectiva de agencia española, contribuyendo a la aplicación de las políticas de la Unión Europea, apoyando en cooperación entre la Unión y las administraciones nacionales. Los fines de la agencia española, porque se regula la seguridad, protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y de sus relaciones con las administraciones públicas. Perdone, ¿podría ir un poquito más despacio? Por supuesto. Así le pondremos fácil a los servicios de traducción de la Cámara. Gracias. Perfecto, por supuesto. Los fines de la agencia española, por la que se regula la seguridad, protección y defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y sus relaciones con las administraciones públicas, tendrá como objetivo el apoyo científico a las investigaciones de gran impacto de los productos derivados del cannabis. Desarrollará programas basados en la formación médica y adecuada y promoverá un mayor conocimiento del cannabis medicinal, a mayor abundancia, alimentado de las herramientas extraídas de los fracasos de la fiscalización de drogas que han proporcionado errores ligados a los daños jurídicos y médicos de los ciudadanos nacionales. La Agencia Española desarrollará protocolos en garantizar que los pacientes tengan acceso adecuado a la terapia específica y las herramientas nuevamente las extraemos del consumo ilícito investigado durante años, observando la mejora de los consumidores bajo la genética de su principio activo, que responde a la mejora de una patología determinada. De esta fórmula obtenemos las diferencias entre consumo lúdico y terapéutico. Desarrollaremos desde España recursos bajo la importancia en la necesidad de normalización y unificación de los productos que contengan medicamentos basados en el cannabis, luchando contra una mentalidad instaurada por más de 70 años. Esta parte pretende desarrollar herramientas desde la perspectiva de ciudadanos con problemáticas por su consumo durante su juventud, trabajo, de salud o en medidas judiciales. La presente agencia que se pretende crear se dotará a su disposición de los agentes cualificados con el objeto en desarrollar medidas en el momento de localizar el deterioro de los derechos fundamentales de los ciudadanos que basen sus estudios bajo el impacto del cannabis y su aplicación no favorezca en modo alguno las redes de tráfico de estupefacientes ni contribuyan a su expansión, transformando paulatinamente las actividades ilícitas en actividades reguladas, devolviendo los valores ciudadanos a los mecanismos oficiales nacionales, transformando la imagen de confianza que tienen los ciudadanos de los traficantes por médicos y terapeutas, y las casas de drogas por centros autorizados bajo licencias nacionales hasta llegar a la transformación total de su consumo. Nuestros esfuerzos deben centrarse en recuperar la confianza de menores y jóvenes,
que ven en el consumo de cannabis un conjunto de su entretenimiento y ocio social. Los grupos vulnerables son aquellos jóvenes que encuentran en el consumo de cannabis una fórmula de atraer la atención de centros sociales, al que por otro lado no pudieran considerar la falta de poder hacer frente a las decisiones que son parte de las relaciones del entorno social. La educación de nuestros jóvenes en los valores fomentados por administraciones debe ser una prioridad para cualquier agencia nacional como europea, que alce como propios los valores fundamentales que nos hacen ciudadanos de pleno derecho. Del mismo modo, es imposible tratar conjuntamente a los consumidores de cannabis con problemáticas en un consumo con otras sustancias toxicómanas en los centros autorizados. Estos centros, a menudo, suelen, por el entorno social que rodea a sus usuarios, enalzar el consumo de otras drogas por cercanía con sus consumidores. Debemos recordar que la mayoría de usuarios que acuden a los centros de desintoxicación son personas enviadas por el Poder Judicial para su rehabilitación en apelación a la condena, pudiendo entrar contra los intereses de grupos vulnerables que consuman cannabis y acudan a los centros por consejo familiar, laboral o judicial, y se enfrentan a las repercusiones del fracaso de la fiscalización de drogas. Es por motivos que la responsabilidad de la agencia española que está por crearse, en cooperación con las autoridades de la Unión Europea, en adelante, tendrá como objetivo el desarrollar y presentar bajo las competencias de iniciativas ciudadanas los artículos que en adelante propongan el paliar situaciones... Señor peticionario, tendría que ir terminando porque va pasado un minuto y tendría que ir mucho más despacio. Por tanto, si puede concluir. Por supuesto. Por todo lo descrito, una vez explicados los avances de España en la regulación del uso y el consumo del cannabis, el proceso de derogación de la Ley del 67, se solicita que la Unión Europea explore la vía de crear una agencia europea que mantenga a todos los miembros de la Unión Europea bajo un mismo círculo que sea para la regulación del uso y el consumo del cannabis. Muchísimas gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra por parte de la Comisión Edith Hofer. Thank you very much, Chair, and, Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias al señor Serrano Hidalgo por su petición sobre esta cuestión. Conocemos perfectamente esta cuestión y todos los debates sobre el cannabis para su uso recreativo o uso médico, y le voy a dar luego la palabra a mi colega Agnès Mathieu seguidamente a mi exposición. Solamente dos cosas. En primer lugar, decirle que las convenciones internacionales sobre drogas que han sido adoptadas por el derecho de la Unión, se consideran que esas drogas son las que se consuman bajo los convenios de las Naciones Unidas del 61 y la del 71. Y por lo tanto, cannabis se encuentra en esta convención, es una droga ilegal en la Unión Europea. Por lo tanto, se rige bajo esta convención, también por el derecho de la Unión Europea. Hay excepciones, una para uso médico, otro para objetivos científicos, y la planta cannabis también puede utilizarse para objetivos industriales y de horticultura. También quise decirles que los planteamientos de los Estados miembros en el control de las drogas es muy distinto. El uso de las competencias sobre la política de estupefacientes es bastante limitado. Hasta ahora, los planteamientos de los Estados miembros sobre el cannabis se ajustan a estas convenciones, y ningún Estado ha autorizado el cannabis para uso recreativo, pero los enfoques para usos médicos son muy distintos. También quería decirles en esta comisión que la Comisión Europea actualmente está haciendo una evaluación de la estrategia sobre drogas. Teníamos una estrategia del 2012 hasta finales del 2020. Por lo tanto, si esta cuestión les interesa, y yo les puedo referir a esta cuestión, esta publicación que existe en todos los idiomas.
por supuesto, para esta cuestión concreta y también en lo que el futuro haga la Comisión Europea tendrá que ajustarse a las convenciones, a los convenios internacionales. Y le voy a dar ahora la palabra a mi colega Áñez de la DG Sante. Quisiera explicar las reglas sobre el cannabis farmacéutico. En la Unión tenemos un marco reglamentario muy fuerte para los productos que se utilizan para el tratamiento de las enfermedades y la medicina y los medicamentos que están hechos a base de cannabis entran dentro de este marco regulatorio. No hay ninguna excepción. Cuando el producto se presenta para curar una enfermedad, la empresa tiene que presentar toda una serie de datos y pruebas que demuestran que el producto es seguro, que es eficaz para el tratamiento de la enfermedad y otra serie de cualidades. No se podría incluir productos en la legislación farmacéutica que no puedan demostrar la seguridad, la eficacia y la calidad. Actualmente hay 2 medicamentos que se basan en cannabis en la Unión Europea para el trato de enfermedades graves, concretamente la epilepsia y los espasmos musculares. Quisiera aclarar que la legislación permite y demuestra que esta legislación permite comercializar estos productos cuando hay una indicación terapéutica. El peticionario se ha referido al papel de una agencia potencial con el apoyo de la agencia europea. El papel de la agencia europea es hacer la valoración de la calidad, seguridad y eficacia para los tratamientos innovadores. Una medicina que así es basada en cannabis ha sido valorada por EMA y ha sido autorizada por la Comisión Europea. Quisiera decir que la clasificación de un producto es de competencia nacional. Un país puede decidir si un producto basado en cannabis entra dentro o no de su legislación. Y por último, los Estados miembros también pueden decidir si la legislación farmacéutica es apropiada o no, y si hay una necesidad específica se pueden derogar las leyes de la legislación farmacéutica. El uso en usos concretos, los Estados miembros pueden decidir sobre el uso de un producto con base de cannabis, pero esto sería en respuesta a una demanda específica de la profesión médica para un paciente concreto. Por eso pensamos que la legislación farmacéutica es apropiada cuando se trata de un documento con base de cannabis para su autorización, o que un Estado miembro puede utilizarlo como derogación para poder tener un cierto control por sus profesionales médicos para el uso de este producto. Se ha mencionado que existe la posibilidad para los Estados miembros de educar a los jóvenes, la ayuda a los jóvenes también. Yo quisiera aclarar que la organización del sistema sanitario es de competencia nacional. España puede decidir cómo quiere organizar su propio sistema sanitario en su territorio. Gracias. Gracias. Ahora tiene la palabra el señor Saliba. Yo creo que en relación a esto hay problemas en cuanto a la competencia en este área, sobre todo en cuanto a la disponibilidad de las drogas en el mercado. Y también me gustaría recordar una resolución aprobada por el Parlamento en febrero de 2019 que hacía un llamamiento a todos los Estados miembros para reconsiderar la legislación existente en cuanto al uso de la medicina basada en el cannabis, cuando las investigaciones médicas dicen que no se pueden conseguir los mismos efectos utilizando otras medicinas. Así que yo creo que tenemos que mantener esta petición abierta y esperar a tener más información por parte de la Comisión, así como insistir en la armonización en el área.
para que los pacientes en Europa también se vean beneficiados de los efectos positivos que tienen las medicinas basadas en el cannabis, que pueden ayudar a reducir el sufrimiento de los pacientes en la Unión Europea. Gracias. Señor Vince. I would also start with Me gustaría empezar con la resolución del Parlamento Europeo adoptada a principios del año pasado sobre el uso del cannabis para finalidades médicas, que hizo que algunos Estados miembros reconsideraran su legislación en cuanto a las medicinas basadas en el cannabis, cuando las investigaciones médicas muestran que no se pueden conseguir los mismos efectos a través de otras medicinas que no tienen efectos adictivos. Nosotros, como Parlamento, hemos hecho los deberes. Veo que la Comisión ha realizado un enfoque bastante amplio a esta cuestión, pero es competencia de los Estados miembros, así que yo no sé cómo podemos crear un marco de armonización en la Unión Europea en esta cuestión. Así que en nombre del PPE nosotros preferimos cerrar esta petición. Gracias. Tiene ahora el peticionario 2 minutos para concluir su petición. Gracias. Muchísimas gracias. Yo me baso sobre todo en 2015, que donde las Naciones Unidas sacaron en marzo un informe diciendo que la fiscalización de drogas había fracasado, ¿no?, en ese tema y que se tenía que abrir un marco. Ese marco, efectivamente, en marzo del 2019 salió la Unión Europea con una resolución no vinculante a los poderes nacionales. Y por eso estoy solicitando que los Estados miembros nombren, por ejemplo, 4, 5, 6 personas que crean agencias nacionales en el hecho de que se junten cada miembro y cada casa juntos en la Unión Europea y que ellos, a través de las reuniones y estabilidad que sometan, hacerlo a través de sus países miembros. Es decir, España, Inglaterra, Francia, 5 o 6 miembros de cada agencia que se crea de cada país, se reúnen para tomar decisiones vinculantes para la Unión Europea de sus nacionalidades. Cada país miembro, por supuesto, toma sus decisiones, pero en unísono, es decir, juntos hacia un destino, que ese destino es la regulación, dar resultados a las personas que padecen enfermedades sin que tengan vista una resolución farmacéutica. Muchísimas gracias.